Gloria a Dios, hermanos y hermanas, en esta linda mañana. Primeramente agradeciendo a nuestro Padre Celestial que nos permite, hermanos, esa dicha de poder ver la luz del día. Un día más, motivo para agradecer. Un día más, hermanos, para decir, Señor, gracias. Y bueno, hermanos, les saludo en el amor del Señor a cada uno de ustedes. Y pues en este lindo día voy a compartir una porción de la palabra. Eh, el título es Dios promete un pastor. Y para lo cual vamos a Ezequiel 34, versículo 23. Dice la palabra: y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo he hablado. Es la palabra del Señor, es la palabra de Dios, es la palabra de Jehová, de Yahvé, directamente, hermanos, al profeta Ezequiel, el cual ha transmitido, hermanos, al pueblo de Israel. Y para lo cual, hermanos, hermanos, ¿por qué Dios ha prometido, hermanos, dar un pastor? ¿Y para qué? ¿Y quién es ese pastor? Bien, hermanos, para lo cual vamos un poco a la historia, hermanos, un poco a la historia de Ezequiel, o a la historia de su época. Bien, hermanos, en Ezequiel, hermanos, estuvo cautivo en Babilonia junto con muchos judíos. En el año 597 antes de Cristo, hermanos, a más de 10,000 hermanos judíos fueron llevados a Babilonia, entre los cuales estaba Ezequiel. Fueron llevados, hermanos, esclavos, prisioneros, fueron llevados, hermanos, a servir. Y ahora, ¿por qué fueron llevados, hermanos? ¿Por qué? ¿Cuál fue ese motivo? ¿Por qué fueron llevados cautivos? Dice, hermanos, Ezequiel, a los 30 años de edad, hermanos, recibe su llamamiento profético y su comisión divina. Y después de ello, hermanos, Ezequiel sirvió a Dios con fidelidad durante, hermanos, su vida. Fue fiel, hermanos, un fiel servidor del Señor. Entonces, hermanos, a ver, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué el pueblo de Israel, hermanos, fueron cautivos, fueron presos por el mano del rey Nabucodonosor en Babilonia? Vamos, hermanos, al libro de Ezequiel 34, versículo 1 y 2. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Dice: ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños. Eso fue, hermanos, el motivo. La palabra mismo nos responde que eso fue el motivo, hermanos, por qué llegaron, hermanos, hasta ese punto, hermanos, de volverse esclavos. Ezequiel, hermanos, profetiza contra los dirigentes de Israel, es decir, sus reyes, sus sacerdotes y los profetas. Hermanos, sabemos, hermanos, la palabra misma nos enseña que el pueblo de Israel se había apartado del camino. El amor de Dios lo habían cambiado por amor, hermanos, al mundo, al paganismo, hermanos, y a los desenfrenos de sus vidas cotidianas. Dice, hermanos,
Entonces, por la codicia, la corrupción y el egoísmo, hermanos, habían dejado de guiar al pueblo de Dios de la manera que el Señor quería. Eso había, hermanos, en el corazón de los dirigentes, de los sacerdotes. Eso había, hermanos, en el corazón de los profetas. Eso había, hermanos, en el corazón de los líderes. Es el motivo por el cual, hermanos, el pueblo del Señor fue, hermanos, fue prisionero, fue esclavo nuevamente, hermanos, en el pueblo de Babilonia. Entonces, hermanos, ahora, hermanos, es que ¿por qué? Es justamente, hermanos, por eso Dios promete un nuevo pastor. Ahora, hermanos, veamos, hermanos, durante ese tiempo de cautiverio en Babilonia, a manos del rey Nabucodonosor, el Señor le habla a Ezequiel. En medio de eso, hermanos, le habla a Ezequiel. Entonces, hermanos, le dice, ¿no?, que iba a levantar, hermanos, que iba a levantar un pastor, dice, conforme a su corazón. Ahora la pregunta es, ¿quién es ese pastor? ¿Quién es ese pastor? Esa es la gran pregunta, hermanos. ¿Quién es ese pastor? A ver, hermanos, nos responde todo lo que está escrito, hermanos, en el Antiguo Testamento. Pues, hermanos, vamos al libro de San Juan 10 del versículo 7 en adelante. Ahí está, hermanos, específicamente quién es el pastor, lo que Dios ha prometido. Entonces, hermanos, este pastor, lo que Dios, hermanos, prometía, hermanos, ¿quién, hermanos, de veras cuidaría al pueblo en vez de ser explotado y manipulado? Hermanos, el rebaño recibiría una lluvia de bendición. Y este pastor, hermanos, daría su vida por los pastores en vez de estar estafando, en vez de estar, hermanos, manipulando. Un pastor, hermanos, sincero, honrado, leal. Un pastor, hermanos, maestro, guía, un líder, hermanos, en todos sus aspectos. Bueno, veamos, hermanos. Dice, levantaré sobre ellos un pastor. Gloria a Dios. Dice, hermanos. Entonces, dice, hermanos, el versículo 26. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado. Y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvia de bendición será. Y el árbol del campo dará su fruto y la tierra dará su fruto. Y estarán sobre su tierra con seguridad. Y sabrán que yo soy Jehová cuando rompa las coyundas de su yugo y los libre de mano de los que se sirven de ellos. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Entonces, es para eso, hermanos, lo que el Señor, hermanos, promete un pastor para librar de la esclavitud. Ese pastor, hermanos, para que da un pasto fresco, un agua, hermanos, de manantial, hermanos, puro. Eso es el pastor al que Dios, hermanos, había prometido. ¿Y quién es? Hermanos, en San Juan 10, hermanos, del versículo 11, dice, hermanos, Jesús mismo dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Él es el buen pastor. Él es el que dio su vida por ti, por mí y por toda la humanidad.
El versículo 14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Entonces la pregunta es, ¿tú eres de sus ovejas? ¿Tú escuchas su voz? ¿Tú le sigues al pastor? Bueno, hermanos y hermanas, cada uno de nosotros nos conocemos cómo estamos delante del Señor. Dice: mis ovejas oyen mi voz. Si vamos al versículo 27 del mismo libro, San Juan 10, dice: hermanos, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy, dice, vida eterna. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Qué hermoso, hermanos, el pastor. Ese es el pastor que te cuida a ti, a mí y a todos los que le temen a él. Y bendice a todos, hermanos, sin importar sus condiciones. Entonces, hermanos, Jesús es el pastor, lo que Dios había prometido, de la linaje de David. Entonces, hermanos, los que son verdaderas, dice, ovejas de Cristo, obedecen su voz y lo siguen. La pregunta es, hermanos, ¿estás siguiendo ese camino? ¿Estás siguiendo a tu pastor, que es Jesucristo? ¿Estás siguiendo, hermanos? ¿Tú oyes su voz cuando te dice: hey, ¿dónde vas? Vuelve. Entonces, hermanos, reflexionemos en esta palabra. Jesús es el pastor. Jesús es nuestro maestro. Jesús es nuestra guía. Jesús es nuestro amigo fiel, hermanos, que nos guía todos los días. Y aún más dice: nadie se arrebatará de mi mano. No perecerán jamás. Aquí, hermanos, hay una promesa preciosa dada a todos los que son ovejas de Cristo. Nunca serán desterrados de la presencia ni del amor de Dios, ni los separará del pastor ningún poder, ninguna circunstancias terrenales. Nada, hermanos. Nada, porque la oveja está confiada en su pastor. La oveja está confiada en su pastor, porque su pastor la va a cuidar de cualquier cosa que se atraviese en el camino. Entonces, hermanos, en esta linda tarde, hermanos, Dios nos prometió un pastor. Y ese pastor dio su vida por ti y por mí en la cruz. Dijo, consumado es, pagado es por completo. Así que, hermanos, levantémonos, sigamos ese camino tan maravilloso y esas bendiciones que nos prometen. Entonces, hermanos, la palabra dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, hermanos, con esa palabra tan maravillosa, con ese amor, hermanos, tan grande, entonces, hermanos, sigamos el camino. Sigamos el camino, hermanos. Sigamos ese camino. Sigamos, hermanos, porque un día, cuando estemos en su presencia, diremos: oh sí, valió la pena. Luché. En ese momento dirás: gloria a Dios, gracias. Saltarás como un corderito de la manada. Entonces, hermanos, reflexionemos. Gracias, hermanos, por seguirnos. Gracias, hermanos, puedes compartir con tus seres queridos esta porción de la palabra. Sé que será de mucha ayuda. Si es ayuda para tu vida, también lo será para muchos. Comparte esta palabra, que sea difundido en diferentes lugares. Y también, hermanos, que Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Gracias.